siempre nos obliga a empezar con esos temas, pero agradecerle por estar con nosotros y por atender algunas de las múltiples inquietudes que tenemos que afrontar. De momento, una noticia violenta, que es la muerte de Eduardo Mendúa, dirigente de la CONAIE. Estuvo incluso en la reunión del viernes pasado, luego se fue a Suchacra y ahí fue asesinado. El presidente de la República expresó ayer por vía de redes sociales sus condolencias, y no solamente a la familia sino a la CONAIE, pero quisiera un pronunciamiento del ministro. Siempre se dice esto se va a investigar hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo tomó, señor ministro, esta información? Muy buenos días, antes que todo, gracias por la oportunidad, don Gonzalo. Buenos días con todos los distinguidos oyentes. Ayer el Gobierno Nacional manifestó su profunda solidaridad con la familia del dirigente asesinado. Nos parece una vileza total. Comprendemos el nivel de consternación que puede tener la familia, y como usted señala, sí, el gobierno ha dispuesto en lo que corresponde el apoyo necesario para las investigaciones. Puedo informar a estas horas de la mañana de que después de un proceso de la policía y la fiscalía con diversos allanamientos, 4, ya hay un detenido. En las próximas horas se están formulando cargos y ya tanto la policía como la fiscalía darán en el transcurso de la mañana la información oficial, pero puedo ya comentar desde este momento, como corresponde, de que hay un detenido, hay un aprehendido para efectos de investigación relacionado con este trágico suceso que lamentamos, y que, comprendiendo cuál más la situación y agitación que puede vivir el país, ojalá que no caigamos en una politización innecesaria. Veamos que las investigaciones vayan adelante. Adoptemos esto con la seriedad y responsabilidad que amerita, porque ha fallecido un ecuatoriano y se necesita conocer la verdad. Yo creo que además hacerlo con madurez es importante, independientemente de las causas que la justicia habrá de determinar en un proceso de esta dolorosa muerte. Cualquier interpretación política es aventurada y, por decir lo menos, irresponsable en este momento. Sin embargo, por supuesto, expresamos todos, creo que los ecuatorianos, nuestra conmoción frente al asesinato de este dirigente, que en efecto estuvo en la reunión del día viernes de la CONAIE. Señor ministro, queremos tocar otros temas importantes, pero empecemos también por lo que fue coyuntura ayer, un pronunciamiento del presidente de la República en el Día del Ejército, Día del Civismo, en la ceremonia militar, en el que se refirió a mantener la democracia. A ver si podemos escuchar, Juan Carlos, este pronunciamiento del presidente para que el señor ministro Henry Cucalón lo comente. Aquí están sus declaraciones. Debemos rechazar esos intentos por desequilibrar la paz. La democracia atrae la estabilidad. La estabilidad asegura el bienestar que todos deseamos. Ahí está entonces las declaraciones. La voz del presidente Guillermo Lasso, la democracia. ¿Qué tan importante y necesario fue el mensaje de ayer del presidente a su modo de ver, señor ministro? El jefe de Estado ha ratificado un valor fundamental, que la democracia nos pertenece a todos, y hay que ponderarla, hay que protegerla, hay que defenderla. Obviamente hay el legítimo ejercicio de participación ciudadana, de protestas, de control político por parte del legislativo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Eso es parte de los rituales y de los ejercicios democráticos y constitucionales. Pero de ahí hace que se quiera tergiversar, y de ahí querer sobreponer un debate entre autocracia y democracia, entre caos y anarquía versus estabilidad, la barbarie por sobre la institucionalidad, es obvio que el gobierno y el jefe de Estado no lo podemos permitir, y por eso lo ponemos sobre el tapete. Hay que decirlo con frontalidad. Hay que defender eso que parece ser que lo damos por hecho, pero no siempre está por hecho. Es un mensaje explícito, pero también implícito, a la sociedad, a quienes quieren desestabilizar, pero también a las Fuerzas Armadas, que son un puntal para la defensa de la sociedad en pleno, de los cuales un integrante fundamental también y pilar es Fuerzas Armadas. Ayer, por supuesto, en su día clásico. ¿Sí? Yo no le veo
ningún tema al respecto, me parece lógico y hay que entender el contexto también de las palabras. Lo que el pueblo quiere, la ciudadanía y nosotros tenemos que defender es la paz social, es la cohesión es la obligación social, exacto. No solamente es una puede intención. haber diferencias Claro. que se zanjan en las elecciones porque cada gobierno tiene un rumbo, tiene una visión, puede tener una ideología, pero lo que nos une, lo que yo denomino la unidad de propósitos, es mantener la estabilidad que nos conviene a todos. Al país le conviene protestar y reclamar, por supuesto, grandes cambios vienen de esa activación ciudadana. La gran pregunta es, ¿al país le interesa una paralización que conlleve al caos, a la anarquía, al vandalismo? No, sea de cual fuere posición política o individual. Eso es lo que tenemos que preservar. Y eso Una es lo que cosa el es presidente, protestar pero y por reclamar supuesto, derechos y otros destruir. que eso es un proceso permanente. Yo creo que la protesta social, al igual que el diálogo, son procesos permanentes inacabados de construcción, porque ahí uno se nutre, inclusive la protesta, termina muchas veces siendo política pública, termina muchas veces siendo motivo electoral, de ahí surgen hasta liderazgos, yo lo veo como algo saludable, y también el proceso de diálogo, no solamente hay que dialogar cuando hay un conflicto, Es una actitud permanente. es una de la actitud vida permanente, y del- es un enriquecimiento, me explico, una retroalimentación entre la autoridad y los ciudadanos. De ahí, señores, que tratemos de tergiversar y eso llevarlo a otra situación donde los más afectados, don Gonzalo, siempre terminan siendo los más pobres. Y sí, yo sí comento y advierto, y básicamente aquí, a nuestra capital de la República, sí, Quito, no puede ser que por cálculos, por desafueros, algún tipo de paralización que lleve a la ciudad y a sus habitantes de nuevo a la incertidumbre cuando tenemos que dar es confianza, me explico, al relajo por sobre la estabilidad, a que la gente pierda recursos. El Ecuador no puede volver a perder lo que perdió en junio, por Dios. Esos son recursos vitales para la empresa privada. Primero vidas. Vidas, por supuesto. Segundo, producción. Eso no conviene a Tercero, nadie. la producción de los más pobres de los pobres, que son los que están en la Sierra pero- Centro y pero que por- vieron pero por supuesto. aniquilada su producción, no solamente las grandes lecheras y florícolas. Y los ciudadanos de la los capital campesinos. que no pueden salir a las calles. Entonces, no me quiero adelantar, solamente No. estoy poniendo Pero eso escenarios pasó ya. sobre los tapetes porque Y para eso se dieron la historia de lastimosamente cómo- para algunas personas, no para todos, no quiero generalizar, parece ser que esa es una opción. Y para los ciudadanos y para el gobierno, esa no debe ser una opción. Para usted se pronunció el día viernes por la noche, después de haber escuchado la resolución de la CONAIE, un nuevo encuentro, entre comillas, el 8 de marzo, pero radicalizar las medidas, lo dijo Leonidas Sisa, y incluso la petición del presidente de la República, la renuncia del presidente de la República. O sea, yo comentaba esta mañana, tal vez cualquier ciudadano podría en una esquina decir que renuncie Leonidas Sisa pues a su cargo. Eso es una opinión. Otra cosa es que una articulación política que conduzca a eso por vías regulares, por vías legales y ordinarias. Y vamos a eso, y usted es un entendido, primero por haber sido legislador tantos años y un estudioso del derecho, de la institucionalidad, ¿en qué estamos? Conectemos los dos temas, su mensaje de respuesta a la CONAIE con lo que supone un eventual ejercicio de desestabilización que está en marcha evidentemente en la Asamblea, que se está construyendo para justificar, poner primero, decir el objetivo es que se vaya el presidente, después ponemos los ladrillos para hacer esa arquitectura. A ver, señor ministro, yo creo que es un tema clave. Muy buen símil, sí, debemos ser un país de experimento político, en que anunciamos juicio político y no sabemos cuáles son las causales. Esto sí que es un fenómeno en todo lo que es el derecho político, las ciencias sociales, el derecho constitucional. Vamos a hacer. Ponemos el objetivo, después inventamos la literatura. Y ojo, y usted lo ha mencionado como antecedente, ¿quién más que yo para respetar que un parlamento controle y fiscalice un ejecutivo? Claro. Es su razón de ser. Jamás yo podré criticar o estar en contrario de esa vía. por supuesto. Y que inclusive hagan procesos No que, es su derecho, sino su pero obligación. por supuesto, y que lleve a un juicio político. Lo que yo sí he criticado y criticaré, y estaré en permanente observación, porque esa es mi obligación, primero como ciudadano y segundo como ministro de la cartera de gobierno, es que traten de adecuar, de forjar, de fabricar situaciones y escenarios para ver cómo acomodan para sus protervos intereses una causal que no existe. Inclusive hasta las personas que han denunciado, a lo cual tienen pleno derecho a denunciar,
sean como ciudadanos, sean como medios de comunicación, y de hecho de algunas cosas creo que ha servido de mucho para destapar cosas que están mal y que deben ser sancionadas. Pero hasta esas personas manifiestan que no hay vínculo alguno con el presidente de la República. No ha de ser que en una comisión de investigación en estos momentos, no de acusación, porque veo que a veces los asambleístas se confunden hablando del derecho a la defensa del presidente, no hay ninguna acusación, están en investigación, puedan trapear el texto constitucional para ver cómo acomodan esto a sus apetitos. Eso va a tener y tiene una respuesta política, como debe ser. Segundo, efectivamente, yo, a nombre del gobierno nacional, hice una declaración después del manifiesto de la CONAIE, que también tienen pleno derecho a reunirse, tienen pleno derecho a decir lo que tengan que decir, más allá que uno democráticamente no está de acuerdo. Ahí piden la renuncia, como lo puede pedir cualquier ciudadano, pues es un acto de voluntad, el presidente no tiene por qué renunciar. ¿El presidente o de usted puede pedir mi renuncia ahorita. Claro. Es más, yo como Clemente Yerovi la guardo aquí también en el bolsillo, y me puedo ir mañana también, no tengo ningún problema. Pero es un acto de voluntad, por así decir. Y piden otras cosas, entre unas de las cuales me llamó mucho la atención. Le piden a la Asamblea que active todos los mecanismos para destituir al presidente, ya sea por juicio político, por muerte cruzada, etcétera. Pero le dicen al presidente que si él activa los suyos, que también los tiene, es dictador y van a la calle. Entonces, la verdad es que... Es decir, en un caso, desde la perspectiva de la CONAIE, estaría bien activar todos los mecanismos para buscar la destitución del presidente, y en otro caso, cuando el presidente eche mano de una norma constitucional que no la escribió Guillermo Lasso, exactamente, que puede gustar o no gustar, pero está ahí, resulta ser que ahí sí lo tienen amarrado. Entonces esto es el constitucionalismo a la carta. Entonces uno se da cuenta cuáles más o menos siendo las pretensiones, pero en todo caso lo dijeron, ¿ya? Y al día siguiente yo, como vocero gubernamental y como ministro de gobierno, puse los planteamientos. Señores, la protesta es válida, caos, anarquía, no lo vamos a tolerar de ningún grupo en particular. Hubo una rueda de prensa donde participaron usted, el presidente, en fin. ¿Por qué se negó el presidente a tocar el tema o a usted a abundar en alguna de las preguntas? Que es lo yo que hice la declaración antes. Sí, claro. Y me corresponde a mí, como Premier de la República, hacerlo, porque yo voy a manejar esta situación. Obviamente en plena coordinación con el jefe de Estado, como no puede ser también. Claro. Yo soy el vocero, secretario del presidente. Totalmente de acuerdo, el presidente está en esa línea, pero me corresponde a mí hacer la contraparte de esto en una declaración donde especifique eso, y lo más importante, ratificamos que la voluntad de diálogo es permanente. Ellos rompen, nosotros no rompemos nada. Nosotros, al revés, queremos volver a activar con mayor fuerza, no solamente con ese sector, con todos los sectores y con los pilares de la sociedad civil. Y dos, demostrar, don Gonzalo, no estamos en la época del todo o nada. Hay que desterrar al maniqueísmo de la clase política ecuatoriana. No hay que buscar pretextos para ciertas acciones políticas. No se puede decir que no se ha cumplido nada. A eso iba, porque usted dijo, se ha cumplido un porcentaje alto de las exigencias y estamos en camino de construir otras. Exacto, porque involucran a otros actores inclusive. Hay procesos, leyes, etcétera. Claro, tienen que ver con reformas. Exacto. En fin. O por ejemplo el tema técnico de los subsidios, que es eterno, pero es un debate eterno también en el país. Pero la semana pasada, la vicepresidenta de la CONAIE, a quien entrevistamos, nos dijo, no, se ha cumplido una pequeñísima parte. Entonces ¿cuál es la distancia que hay entre lo que dice Henry Cucalón y por ejemplo la señora la distancia de la diferencia entre que uno puede tener sus propias opiniones, pero uno puede construir sus propios hechos? Los hechos son los documentos que van a ser entregados ahora y que van a ser difundidos también. Los vamos a divulgar de una manera más didáctica, por así decir, más ilustrativa, para mostrar primero, no hay verdades absolutas y no hay que jugar al todo o nada. Queremos seguir trabajando, queremos seguir cumpliendo. Hay un gran proceso ya cumplidos, hay otros en proceso y cumplimiento bastante avanzados que suman casi el 90%. Hay problemas en unos cuantos, lo vamos a identificar. Y yo, para no hacer muy largo, en un 90% un tema, no es que están en cero, están en un 90%, exacto, faltan 10. Se dice hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo, hay problemas en ciertas partes, y yo también sería, pues, caer en la demagogia que desprecio, decir, todo está bien. Entonces hay país del todo nada y el todo bien. No, señores, así no se hace política racional, madura, lo que yo denomino, y no tiene nada que ver con las edades, política para adultos. No tiene nada que ver ni con jóvenes ni viejos, sino para adultos.
Los asuntos de gobierno y de Estado que involucran a la sociedad y principalmente a las grandes mayorías tienen que ser tratados con racionalidad. Quizá fue un error del gobierno nacional, usted no estaba en el gobierno todavía, así es que no le imputo ese error, haber publicado un documento sobre el éxito del diálogo cuando todavía no se había cerrado. Eso es, podría alguien interpretarlo como una provocación, inclusive pero bueno. hay una crítica que ha venido de varios sectores de la sociedad de cómo se llegó a 218, porque hay una mezcla, mira, de políticas públicas, de acciones gubernamentales que tienen que ser permanentes, que puede tener un atraso. Ahí se mezcló un todo. Que ni siquiera debieron estar en el documento grande del acuerdo. Inclusive les pongo un ejemplo. El ejercicio del gobierno. Le pongo un ejemplo. Uno de los acuerdos tiene que ver con la no privatización, etcétera. Por ahí, señores, no se puede privatizar, porque la Constitución lo prohíbe. Pero sí los acuerdos público-privados, que tampoco se los ha hecho. Pero bueno, y que no es privatización. No tiene nada que ver. Inclusive hay que, usted lo tiene claro, pero a veces veo que uno debe ser un poco más pedagógico en el uso de los términos. Una concesión, una delegación no es privatización. Privatización es la enajenación, la venta del patrimonio público en manos de un privado. Y eso otro es una potestad del Estado delegar para conseguir un mejor propósito. Pero sin duda alguna. El diálogo. Llegaron las elecciones, ya lo han comentado profusamente ustedes, usted como principal portavoz de la política, el propio presidente, dice diálogo, mano tendida, ayer también lo volvió a decir. Sin embargo, hay sectores que rechazaron de plano antes de escuchar cómo se planteaba ese diálogo, y usted tuvo un gesto, que me parece que además es el que le corresponde a un ministro de gobierno, ir a la Asamblea y hablar con quienes podrían ser adversarios políticos o no, da igual, esa es su misión, ese es su trabajo. ¿Cómo hacemos para que el gesto pase a algo más, para que haya verdaderamente puentes, incluso para expresar y procesar los desacuerdos que pueda haber entre la Asamblea Nacional, que los va a seguir habiendo, y el gobierno? Y este es un punto para mí clave del momento que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo, acojo exactamente sus palabras. He ido a la Asamblea Nacional y voy a ir al resto de instituciones del Estado. Yo estoy aquí para fortalecer la institucionalidad. ¿No le teme a los portazos que le puedan dar? No para abonarla, en contrario. Esa es mi posición, ¿verdad? Tiene que haber buenas relaciones. Al fin de cuentas, el ciudadano lo relaciones que quiere, al menos, no sé si buenas o malas. El ciudadano lo que quiere es que el Estado, que puede parecer una entelequia, que está dividido en funciones, trabajen juntos y beneficien a las grandes mayorías. Eso es lo que quiere. Diferencias incluidas y competencias y atribuciones también divididas. Pero el ciudadano lo que dice es el Estado. El Estado me tiene que ayudar. La foto que ve la gente es el Estado. Y el Estado tiene que volcarse a ayudar al ciudadano. Entonces, yo creo en estas relaciones, creo en la cordialidad cívica, así como también creo que uno puede ser duro en los conceptos, jamás ruin. La dureza no es sinónimo de bajeza, inclusive en la lucha política. La firmeza es una cosa. Exactamente. Creo en eso. Cerrar las puertas es otra. Por eso digo, puede haber hasta portazos. Entonces sí, y ya la historia juzgará cuál fue la posición de cada uno en esos momentos apremia para la República. Entonces, comprendiendo que diversos sectores políticos representados en la Asamblea Nacional, más allá que hay muchos partidos y movimientos que no solamente no tienen representación ahí, sino que la sociedad es mucho más inclusive que los partidos políticos, tienen reticencia en el tema del diálogo por el diálogo, algunos le llaman la foto. Puedo comprender, pero yo lo aterrizo en algo, don Gonzalo. Y se lo dije al presidente de la Asamblea y se lo he dicho ya a muchos diputados con quienes me estoy reuniendo. Señores, tenemos que encontrar un acuerdo sobre lo fundamental, ¿ya? Práctico, hay que concretarlo, hay que aterrizarlo en temas puntuales. O sea, la unidad de propósitos hay que aterrizarla. Y un ejemplo de aquello, porque de eso a ellos no se puede negar, y he visto declaraciones que es inevitable que hay que dialogar. Ya no el diálogo de la mesa que les preocupan abierto porque supuestamente el gobierno no cumple o está desacreditado, como que ellos tuvieran pues la mayor credibilidad del mundo. Es sobre temas puntuales, y uno de esos es la seguridad. Entonces yo le manifesté al presidente, le he manifestado a muchos diputados, el día miércoles voy a acudir a la Asamblea a dar mi criterio al respecto, que el tema de la seguridad ciudadana y enfrentar a esta amenaza sin precedentes en la historia republicana, que es el crimen organizado y el narcotráfico, merece que por lo menos en eso nos pongamos de acuerdo. Y tengo dos pruebas de esto aquí. Uno, la reforma parcial de la Constitución, para permitir que las Fuerzas Armadas del Ecuador puedan intervenir sin necesidad de estado de excepción en la lucha contra el crimen organizado. No es
que las Fuerzas Armadas patrullen en las calles porque no es su misión, pero sí contra el crimen Muy organizado. puntuales, pero muy de acuerdo con la puntual. Policía Nacional. Bueno, lo que se pretendió buscar en la pregunta. Ahora hay quienes dicen, no, eso no hace falta porque ya está en la Constitución, ya hay instrumentos. No. ¿Qué piensa usted? No, sí hace falta una reforma constitucional, hasta la Corte lo ha manifestado, las mismas Fuerzas Armadas así lo requieren en temas puntuales, porque esa es la nueva amenaza, ese es el nuevo reto, ese es el nuevo desafío de las Fuerzas Armadas. Sí, para que tenga sustento legal la Fuerza Armada para actuar cuando la circunstancia lo merezca y en temas exactamente, fundamentalmente crimen organizado, por así decirlo. Entonces, creo yo que ese puede ser un punto de convergencia, porque he visto los señalamientos de todos los movimientos, partidos políticos en la Asamblea, entonces podemos trabajar ya sobre un hecho concreto, y sobre eso, dialogar, sentarnos en la Asamblea, ¿en dónde? En las comisiones legislativas, que es loable, no hay que temerle a eso. Entonces es inevitable que ahí tengamos que trabajar juntos, ya que no les preocupe el tema del acuerdo general. Porque también las comisiones legislativas se han pasado la vida, y por lo menos los últimos años, llamando a sentarse a los ministros de Estado para hablar de cualquier cosa. Pero hubo un ministro que llegó a acudir 3 veces el mismo día a distintas comisiones. Concuerdo, y le pasa mucho al ministro del Interior, lo llaman todos los días 6 horas. No sé a qué no quieren llegar. Aquí estoy hablando de un tema de construcción legislativa, al igual que en estos días está por vencer, ya el Ejecutivo envió sus observaciones, sus objeciones al proyecto de reforma que presentó la Asamblea, que fue multipartidista, reformas al Código Integral Penal en materia de seguridad ciudadana, con cosas potentes. El gobierno las ha mejorado, creo que podemos encontrar ciertos consensos ahí. Entonces, ¿qué es lo importante de ese ejercicio? Que en ciertos temas, porque entiendo la problemática legislativa, entiendo que el oficialismo está en minoría, entiendo los cálculos electorales de la contraparte, pero en una pedagogía podemos encontrar puntos de acuerdo y trabajar en aquello. Pero hay otros donde ustedes se encuentran también con la respuesta del no antes de saber a qué se refiere el diálogo. Y concretamente el correísmo, el Partido Social Cristiano, el propio o un ala por lo menos de Pachacuti, un ala al menos de Izquierda Democrática, no por el no, que no ayuda a ser país y que va de la mano con esta posición de, no digo de ejercer su facultad fiscalizadora, que saludo y defiendo, con el hecho el presidente tiene que salir. ¿Por qué? No sabemos, porque nos cae mal. No, tampoco es así. Bueno, pero son cosas que van a seguir pasando. Van a seguir. ¿Sabes por qué va a seguir, Gonzalo? Porque hay un tema que también yo lo vengo analizando desde antes de ingresar al gobierno, en este año y medio que estuve de civil, desde que terminé mi labor como asambleísta, de observador y militancia partidista, y pasé a ser un académico, profesor universitario. Es que parte del tema, no le quiero llamar problema, es la configuración que el pueblo ecuatoriano dio en las elecciones de febrero del 2021. Y eso me lleva a una reflexión, porque yo fui asambleísta y tratamos este tema de la democracia. Cuando se votaba por mayorías y llegó una mayoría, ¡qué terrible! Que un solo partido tenga X diputados. Claro, la hegemonía, porque no es el partido, pero también aquí voy a hablar como profesor de ciencia política, claro, porque no es el partido que le gustaba a algunos. Pero si hubiera sido tu propio partido, me imagino que era aplauso, ¿no? La hegemonía no es sana, la dispersión tampoco. Entonces hay un punto medio. Para que vea lo difícil que es el tema de entra en el mundo de las ciencias políticas, no de la parte normativa. Igual que el mecanismo de asignación de escaños. Por un lado queremos fraccionamiento para representación de las minorías, después nos ponemos a pensar, pero no ayuda a la gobernabilidad. Entonces, es un problema complejo. Es un dilema de siempre, ¿no? Es un dilema permanente, y si uno se da cuenta, y a los dos nos gusta la lectura política, yo lo he leído a usted desde hace lustros, nos damos cuenta cómo inclusive la gente que hace país y le preocupa el país, a lo largo del retorno a la democracia vamos por esta vía. Después no. Y los académicos, que yo todos los he respetado y me nutro de sus conocimientos y los editoriales a lo largo de los últimos 35 años, van viendo, porque tratamos de encontrar, y a veces nos damos cuenta que hay un problema mucho más de origen, ¿no? Mucho más hasta sociológico de lo que nosotros somos como sociedad. Cambiamos las normas, etcétera. Pusimos primarias, Gonzalo, en la ley del año 2009. Nadie las respeta. Bueno, yo creo en las primarias, pero no en la ficción. Entonces ya está el cuerpo normativo, claro, y no las ejecutamos. No, hacemos una ficción alrededor de las primarias, que es la realidad. En temas normativos hemos avanzado a lo largo de estas décadas. Sin embargo, las normativas han ido más rápidas que la actitud de la clase política. Señor ministro, 2 temas puntuales, y uno de ellos, por ejemplo, es el caso de Pachacuti. Pachacuti, que es brazo político, se supone, de la CONAIE. Eso no quiere decir que la CONAIE debe imponer a Pachacuti temas. Algo de esto advirtió Leonidas Issa el viernes, me parece preocupante. Pero mire, ministro,
La realidad, lamentablemente, muestra que desde el año 90 en que aparece con el primer levantamiento indígena y como consecuencia del Pachacuti, ha ido ganando espacio político. Y está bien que exista un espacio político para un sector del Por supuesto. país, porque es parte de la realidad política del Ecuador, de la realidad étnica, en fin. Pero el problema es el siguiente. Levantamiento violento, extremadamente violento en octubre, casi se cae el presidente Lenín Moreno, próximas elecciones parlamentarias, segunda fuerza del país, Pachacuti. Levantamiento extremadamente violento en junio, también con un grave riesgo para la estabilidad de la democracia, elecciones en febrero, un importante. Ellos reclaman ser la segunda fuerza del país, el Partido Social Cristiano dice que no, que ellos numéricamente más allá que a veces las dinámicas de las elecciones seccionales, de las generales, no es exacta. Eso me decía, fíjese, antes de las elecciones el mismo Otto Sonnenholder aquí. Exactamente, no son exactas, pero no debe dejar de considerarla. O sea, es un sector importante, pero te hago una precisión, ya me hago abstracción un poquito de mi calidad de momentáneo ministro. Esa votación importante que tuvo Pachacuti en el año 2021 se debió, entre otras cosas, a la apertura del candidato a la época a otro sector de la sociedad y no a la posición radical derivada de octubre del 19. Fue un candidato atípico de Pachacuti mismo, el caso de Yacu Pérez. De apertura a grandes sectores medios y con una cuestión importante que yo resalto y que para mí fue una pieza fundamental de la victoria del presidente Lasso en el año 2021 de segunda vuelta, del cual yo me allano, yo creo, voté y yo defiendo el tema de englobarse en causas ciudadanas que son las que convergen, el tema de los derechos de las mujeres, el tema de los derechos de las minorías. Esa fue una cosa que lo manejo bien. Con ideología, no contradictorias, porque las causas convergen encima. Pero es que por supuesto, es que supera. Las causas terminan siendo suprapartidistas y supraideológicas. Y en ese aspecto Pachacuti y el candidato de la época lo supo manejar bien. No manejó un discurso sectario para una sola parte del Ecuador, sino que lo amplió. Hay que también analizarlo en positivo. Y ojalá que eso sea la ponderación de todos los actores, ¿no? Ahora yo simplifico, aunque podría ser un error simplificar. El dato es, Pachacuti 2019 gana segunda fuerza parlamentaria. Pachacuti ahora 6 prefecturas, una fuerza política. Hay sectores en Pachacuti, y hay que decirlo en voz alta porque es verdad, que no están de acuerdo con la radicalidad extrema de la CONAIE. Y yo digo, si en mayo han de posesionarse 6 prefectos y 20 y pico de alcaldes de Pachacuti y han de requerir una relación con el Poder Ejecutivo, incluso para tener ideas comunes, para trabajar proyectos comunes, para realizar obras, para recibir los recursos, este estado de vértigo al que lo quiere conducir la dirigencia de la CONAIE al país y al propio, digamos, a la propia CONAIE y al propio sector indígena, no les conviene a las propias autoridades electas. Esa es una opinión personal y a lo mejor estoy equivocado. Pero válida, oportuna, y yo le voy a complementar con algo. Ellos son una alternativa política. Pero claro. Y si siguen construyendo con las diferencias que hay y defendiendo sus posiciones, puede ser una opción electoral nuevamente en el 2025, orgánicamente, respetando los procesos, en el buen sentido de la palabra, a favor de la estabilidad, teniendo nuevos liderazgos que provengan de las elecciones seccionales o de sus parlamentarios, y ese es el libre juego de la democracia, presentarse como una alternativa de poder, de que tus posiciones, demostrar que son mejores de las que actualmente tienen los que detentan el poder, no minar, resquebrajar o dinamitar el sistema para ver cómo sobresale. Entonces, ese es el choque de posiciones, en ese caso en el partido, y también pueden estar en otros estamentos de la sociedad, y eso es lo que yo llamo también a la reflexión a los demás sectores políticos, señores. Juguemos con las reglas democráticas. Si ustedes creen que pueden hacerlo mejor que este gobierno, utilicen las reglas de la democracia para poder avanzar y poder ganar. Y llamo también a la ponderación. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no dinamitando la democracia. Hay un caso, es el caso Encuentro, Gran Padrino, como lo quieran ver. Usted dio la cara, habló con la posta. Se está tratando en una comisión ocasional multipartidista de la legislatura, como hablamos al principio, con un objetivo aparente y construyendo supuestamente los argumentos. ¿Qué va a pasar? ¿Llegamos a juicio político? ¿No llegamos?
hay constitucionalmente razones para a través de un juicio político destituir al presidente. ¿Cómo salimos de este problema que es un problema grande de los ecuatorianos, que no es más importante que crear trabajo, que no es más importante que crear estabilidad? Todo lo contrario, pero es la realidad. Y la realidad le toca asumir a usted, ministro. Así es, y lo hago con un gusto. O sea, usted no tiene idea. Esto lo sabía usted antes, pero absolutamente. Ministerio. A eso vengo. Así que estoy como pez en el agua en esa parte. Más allá que quisiera canalizar mis energías y mis esfuerzos a lo que usted está diciendo, a construir una unidad de propósito que permita a la gente, y principalmente a los que menos tienen, vivir mejor. Esa es nuestra razón de ser. Pero bueno, uno no escoge los tiempos, y hay este vértigo, hay estas aparentes tormentas que pueden amenazar no al gobierno, a la democracia, que supera inclusive al gobierno. Respeto cual más la labor del Parlamento de control político. Lo que yo he dicho y me ratifico es que no estaré de acuerdo en que traten de acomodar situaciones o que traten de forjar escenarios para ver cómo empatan con causales constitucionales. Y no lo digo yo, respetables ciudadanos, abogados, especialistas en todo el país a lo largo y ancho se burlan, por decirlo menos, de cómo están tratando de acomodar la Constitución al gusto de algunas personas. Ahora bien, ¿la Comisión tiene derecho a investigar? Por supuesto. Y ojalá que su investigación sirva de insumos para el proceso penal, que ahorita está en fase de investigación, que está llevando el órgano competente, que es la Fiscalía General del Estado. Lo importante, inclusive por parte de las personas que han denunciado, que saludo la denuncia, puede venir de la prensa, de los ciudadanos, está bien, no hay vínculo alguno con el presidente de la República. Esto de la mafia albanesa, por un lado, por otro lado, lo que el propio presidente denunció, todos los que hablan del tema dicen, ya una vez que separan el WhatsApp y las claquetas, los dibujitos y todo lo demás, que yo entiendo que es parte de la narrativa, comprendo, así llaman la atención, pero ya cuando están más serios, cuando pasan las horas en la tarde, cuando van a la asamblea, dicen que el presidente no tiene ningún vínculo. Puede ser el gobierno, un mal funcionario, y ojalá que si el mal funcionario, a quien yo he calificado de lacras, de sátrapas y de corruptos, les llegue el peso de la ley, porque el país no está para impunidad alguna, y esa es la posición, esté donde esté, y ojalá que el proceso investigativo de la Fiscalía avance con mayor rapidez para que pasen de detenciones para fines de investigación a otra etapa de detención ya procesal, para que los puedan traer de donde están. Así que el gobierno no le teme a eso de ahí, al revés, el gobierno está del lado de la transparencia, porque saben que el presidente no tiene absolutamente nada que ver. Que quieran fraguar políticamente, más allá que usted más que nadie sabe, los procesos políticos no siguen reglas jurisdiccionales, pero también hay un proceso absolutamente reglado. Inclusive Montecristi, que es muy mala en su parte orgánica y muy buena en su parte dogmática, en eso incorporaron corrientes del derecho comparado de poner hasta un filtro adicional, como es el dictamen de la Corte, porque usted sabe que un régimen presidencialista, republicano, como el que vivimos, enjuiciar un primer mandatario, un segundo mandatario, no es como boleto de rifa, como lo quieren poner algunos. Me explico, que ya llevan en 20, 21 meses de gobierno, ya llevan varias intentonas camufladas de control político, y lo que quieren es saciar un ánimo de venganza, por así decir, porque no quieren ver al presidente ejerciendo sus facultades de jefe de Estado. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aquí en Ecuador Radio, Radio Quito y Platinum FM. Gracias. No sé si decirle que le sea leve todo esto, porque debe ser una carga pesada, pero le agradezco por estar aquí. Gracias por su palabra. Ha sido muy amable. Venimos enseguida con Ecuador Radio y las noticias y más entrevistas.